Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Manuel. Los grandes villanos en la historia de Venezuela. Tú sabes que se habla de héroes, ¿no? Sí, claro. Siempre, por supuesto, son los que construyen la historia. Las grandes luchas son encabezadas por guerreros, por líderes, ¿no? Que acarician ideas importantes, sobre todo de independencia, de justicia social y triunfan. Pero también se habla de héroes y villanos, porque es mucho de los que para algunos tienen mucho de heroísmo en sus acciones, también con el tiempo se les reconoce por sus, bueno, no diríamos por sus excesos, sino por sus tropelías. Y entonces se convierten en villanos. Entonces hay héroes y villanos. Y en la historia de Venezuela del siglo XIX hay muchos casos. No, además, uno comprende que de repente la tendencia sea obviamente a hablar de los héroes, de los que hicieron bien, porque ejercen un modelaje positivo. Pero el otro modelaje también es importante para saber lo que no hay que hacer, ¿no? Y ellos también formaron parte de la historia y en muchos casos lograron, en medio de su maldad, dar giros importantes, como por ejemplo el propio Bolívar consideraba, por ejemplo, que el tirano Aguirre era un tipo que se había alzado y que de su alzamiento había sido la primera, la primera gran, digamos, reacción pues contra el dominio Hay incluso una novela español. de Miguel Otero Silva que se llama El Príncipe de la Libertad. Y le han Aguirre. hecho películas y de todo. Claro, como te digo, hay que hablar de los héroes, pero también hay que hablar de los villanos, porque los villanos también forman parte del pasado de los pueblos. Claro. Entonces vamos a hacer eso al regreso de la pausa. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Daniel Terán. Daniel es historiador, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, y un hombre muy enterado, obviamente, pues, de este tema. Bienvenido. Sí. Muchísimas gracias. Mira, estábamos comentando, tú escuchaste lo que, más o menos la introducción que hicimos, porque es que venimos por aquí, o sea, en la historia hay diferentes tipos de personajes. Algunos se tienden a confundir porque la gente los percibe como que hicieron mal, hicieron daño. Pero tú no puedes decir, por ejemplo, que un autócrata o un dictador es un villano. Un villano es una cosa mucho más reducida a lo que fue su mundo y la gente de su entorno. En cambio, un autócrata, un dictador es políticamente mucho más sustancial, a lo mejor hasta peor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de los villanos de la historia? Bueno, muchísimas gracias. Que también quisiera recordar que soy profesor de la Universidad Central de Venezuela. También, sí, señor. Bueno, quería pues, explicarle que precisamente la concepción de la historia hoy en día, en los términos modernos, contemporáneos, deja claro de que la historia no es exactamente un tribunal. Aunque nosotros los seres humanos tendemos a calificar, a valorar y a juzgar, la historia no puede entenderse desde exclusivamente una perspectiva moral. No quiere decir que nosotros como seres humanos vayamos a considerar ciertas conductas como positivas y negativas, eso es inevitable. Pero los protagonistas de la historia, los seres humanos, tienen tendencias hacia lo que desde el punto de vista ético consideramos correcto e incorrecto. Y lo que hace un hecho histórico importante o digamos la participación de un ser humano en la historia es la trascendencia del hecho. Cuando un hecho trasciende y afecta positivamente a muchísimas personas, nosotros podemos considerar que ese personaje fue bueno. Podríamos decir que es un héroe si se sacrificó. Y por supuesto, cuando la persona hace cuestiones que desde el punto de vista ético, desde nuestra moral, se consideran negativos y su trascendencia afectó a muchísimas personas, lo consideramos malo. Por supuesto que aquí hay un sentido moral y ético que nosotros podemos identificar en nuestra cultura desde prácticamente los fundamentos judeocristianos. Los 10 mandamientos establecen precisamente lo que nosotros consideramos que es una conducta correcta e incorrecta. Alguien que roba, alguien que mata, alguien que miente, alguien que viola las tradiciones, que irrespeta a su padre, que codicia, lo vamos a ver como una persona negativa, una persona mala. Y una persona que cumple todos los preceptos se le va a considerar bueno. Entonces es la eterna lucha entre el vicio y la virtud. Entonces, ahí podríamos entonces indicar. Pero eso es una cuestión muy sinuosa, porque puede haber un personaje que tuvo una vida personal muy cuestionable, pero que de alguna manera le hizo un bien o realizó una acción pública utilizando su poder para lo que en el largo plazo generó beneficios para las personas. Y así, por supuesto, eso nos lleva a personajes polémicos, porque hasta el sol de hoy hay delincuentes que pueden ser considerados héroes,
Hace poco murió un sicario de Pablo Escobar Gaviria y es considerado una especie de figura mediática. Y hay Y bandoleros que... suele ocurrir Ajá, con los villanos eso, ¿no? exacto, entonces son personas En muy el caso del cuestionables. Chapo Guzmán, ¿no? Exactamente. O lo que precisamente pasaba con el narcotraficante Escobar, que es una especie de mito popular. Pero no es una cosa exclusivamente latinoamericana. También ocurrió en Estados Unidos Bonnie and Clyde, el mismo Dillinger en Inglaterra, un famoso bandolero llamado Dick Turpin, o en el caso de Australia, un famoso bandolero también llamado Ned Kelly, se Bueno, convirtieron... los piratas, los famosos Exactamente, piratas de la los historia. piratas, ese boom de los piratas del Caribe se debe a eso. A veces el mal genera fascinación y a veces hay quien no le parece pequeño detalle, sino que le parece bueno que haya gente que haga el mal. Pero hay otros personajes que son polémicos, que puede ser considerado un autócrata en efecto, pero que fue muy cruel en su ejercicio del poder, como es el caso de Gómez, y muchas personas pueden decir, oye, pero Gómez era bueno o malo, y siempre salen a relucir en esas polémicas los aspectos que se consideran positivos con los aspectos llamados negativos. Ok, ¿cuáles, aquí en Venezuela podemos distinguir a lo largo de la historia varios que podríamos nosotros meter dentro de ese perfil, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices más malo que guardahumo. Claro, ¿Ese era? sí. Ese era un bandolero Un justamente de los últimos periodos de la época colonial, justamente en las zonas donde no había llegado todavía el Estado, la institucionalidad, no había leyes, reglamentos o figuras de autoridad que pudiesen precisamente imponer el orden, surgió la figura del bandolero, del cuatrero, que bueno, en nuestra literatura fue muy bien relatado por Ramón Díaz Sánchez en la novela Zárate. Claro. Y bueno, Que imponía el orden a sangre y fuego. exactamente, entonces, bueno, Guardahumo fue una figura que abundó justamente en los llanos. Los llanos fue una región donde, como les dije, no había llegado el Estado, las reglas, la ley, y no había tampoco quien pudiese hacer que se cumplieran las normas y las leyes. Ahí, bueno, fue surgiendo un caldo de cultivo para que los habitantes de esa zona que no querían someterse a la ley terminaran convirtiéndose muchas veces en bandoleros. Y de ahí sale una figura muy famosa en nuestra historia que es José Tomás Boves, también Francisco Tomás Morales, que son en la Guerra de Independencia dos de las figuras realistas más terribles y sanguinarias, famosas por su crueldad, por su besanía, por su sevicia. Bueno, esas son dos de las figuras, pero en los conflictos, en las luchas, las guerras, siempre a veces sale lo peor del ser humano. Muchísimo antes de Boves, de Guardahumo o de Morales, estuvo en el periodo de la conquista la figura del tirano Aguirre, que a nosotros nos llega el adjetivo tirano antes de su nombre. Muy recordado en Margarita, pero él murió realmente en el Tocuyo. Él venía desde el Amazonas y su figura es muy polémica porque él es el único conquistador que se rebeló contra el rey, se amotinó y bueno, llegó a matar a su hija. Y hasta Bolívar lo elogió. Bolívar le elogió precisamente porque se insubordinó contra el rey, le escribió una carta al rey Felipe II en términos bastante insolentes, pues, porque se suponía que tú no podías hablarle nunca a un rey prácticamente de tú. Y eso, por supuesto, lo hizo ver ante los patriotas como un buen sujeto. Y justamente durante la Guerra de Independencia van a haber patriotas que van a ser profundamente sangrientos, sanguinarios. Uno de ellos es el llamado Diablo, Antonio Nicolás Briceño, que fue el primero que planteó la idea de una guerra, muerte, de exterminio. Él no tuvo tiempo de aplicar eso, pero cuando llegó a lo que sería el estado Táchira, mató a los únicos dos españoles que consiguió y los decapitó. Y le mandó la cabeza uno a Bolívar y otro líder de Nueva Granada. Decían que era el diablo. Precisamente, aunque parece que la razón del diablo no es su sanguinarismo, sino que parece que en las festividades religiosas él se vestía de rojo. Bueno. Es una de las explicaciones. Pero cuando hablamos de personajes sangrientos de los patriotas, yo recuerdo a tres. Juan Bautista Arizmendi, que fue gobernador aquí en Caracas, y él ejecutó la orden de Bolívar de matar prisioneros españoles y también heridos en los hospitales, tanto en Caracas y en La Guaira. El otro es Vicente Campo Elías, que aunque era español, estuvo en la causa patriota, él pasó por las armas a la cuarta parte de la población de Calabozo e hizo que precisamente toda esa gente se uniera después a Boves en venganza. Y por supuesto Francisco Bermúdez, el prócer oriental, debido a que su hermano fue asesinado en un hospital desarmado y suplicando por su vida. Bermúdez fue terrible con los españoles, no perdonó a ninguno y lo veían como un hombre muy sangriento. Entonces, bueno, las guerras desataron esa parte negativa del hombre. Y en el caso de Venezuela, este país atrasado en el siglo XIX, después donde ocurren todas esas revueltas, también esto se vincula mucho a que el villano y el no villano, además de confrontar al adversario, ¿no?, de manera, con métodos muy crueles,
también, dada la situación del país, cumplieron una labor de saqueo, Exactamente. porque se enfrentaban, bueno, pero te robabas el ganado, dejabas a un pueblo y Claro, era más azotabas. cuatrero que otra cosa, Sí, pero el era cuatrerismo, pues. todo un episodio que explica mucho todo lo que ocurrió en Venezuela en ese siglo, ¿no? Claro, está por supuesto la Que vileza, Vallenilla sin duda Lanz alguna. lo escribe. Claro, hay otros historiadores que han tratado más o menos de estudiar ese fenómeno. Hay el historiador británico Eric Hobsbawm, que tiene dos textos, uno que se llama Rebeldes Primitivos y otro que se llama Bandidos, donde precisamente estudia eso. También está la vileza, pero también el ánimo destructor. No solamente basta con quitar los bienes, sino hacer daño, también con la intención de dejar una marca, una huella. Imponer el terror, pues. Exactamente, imponer el terror, y eso va generando, por supuesto, una marca que muchas veces es indeleble, una huella que va generando entre las sociedades ciertas distorsiones, porque el siglo XIX venezolano empieza precisamente la gente a pensar que la única forma de hacerse respetar es a través de la violencia, y además una violencia fuerte y escandalosa. Justamente para mí un caso de uno de los villanos de nuestra historia, el caso de Carujo, un hombre que ya venía con un historial de intentar matar al Libertador en 1828, en el atentado de septiembre. Él es la figura clave aquí en Caracas en el derrocamiento de Vargas. Sus palabras son muy elocuentes, el mundo es de los valientes. Claro, él está aludiendo no solamente a la valentía física, sino el uso de la fuerza. Vargas, como representante del civilismo, le recuerda que el mundo es más bien del hombre justo y que vive bien con su conciencia. Y así sucesivamente vamos teniendo gente que va teniendo una villanía fuerte, que para mí es el primer autócrata, dictador, es Monagas. Monagas es una persona que consiente la violación de la Constitución, consiente el asalto al Parlamento y aparte, durante su gestión, él llegó a cometer algunos asesinatos políticos, como permitir que un preso escapara, le aplican la ley de fuga y llevan su cadáver, lo pasean por Caracas para que la gente lo vea salir de la iglesia, catedral, como para dejar una marca. Entonces eso ya muestra Bueno, son villanías que también le marcan la historia a ellos, porque pasan en la historia como unos Ahora, hay un desalmados. episodio donde se acentúa mucho este tema de esta violencia, ¿no?, primitiva, que es todo el proceso de la Guerra Federal. Sin duda alguna, el caos generado por la dictadura de Monagas desencadena pues un caos. Después de su derrocamiento en el 58 se produce el enfrentamiento entre liberales y conservadores que va a llevar a la Guerra Federal. Venezuela parece retroceder a los días de la Segunda República y la Guerra a Muerte, y una de las figuras ahí destacadas, que mucha gente dirá que Zamora es el más malo, no, resulta que el más malo fue un bandolero que acompañó la causa de los liberales y los federales, que se llamaba Martín Espinosa, que él tenía un lema terrible, que alguna persona radical, anarquista o comunista puede considerar buenísimo, que era: mueran los ricos, los blancos y los que sepan leer y escribir. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, Bueno, colmo del atraso. era una especie de saludo como aquel general en la Guerra Civil Española, Millán Astray, que decía viva la muerte y muera la inteligencia. Bueno, aquí en Venezuela, casi un siglo antes. Más rudimentario, bro. Exactamente, aquí se adelantaron a esa frase. Lo decía ya en castellano, ahora otra cosa. Exactamente. Mira, pero hay otra cosa, otro personaje, el agachado. Sí, cómo no, el agachado fue un personaje que participó en la Guerra Federal, que luego, cuando los federales ganan la guerra, los liberales y Antonio Guzmán Blanco decide crear el Panteón Nacional. Por supuesto, ahí coloca a los próceres de la independencia, pero él también coloca a los próceres de la federación. Y ahí metieron a un hombre que no tenía mayores méritos personales, militares, y más que virtudes, tenía vicios. Y eso se considera un exabrupto. Hay algunas personas que consideran que él no tiene por qué estar ahí. Se afirma que hasta Pérez Jiménez tuvo la idea de sacarlo del Panteón Nacional, algo que no se concretó. Precisamente de esa misma camada es un personaje como el presidente Joaquín Crespo, el último llanero en el poder. Joaquín Crespo llegó a acariciar la idea de poner de rector de la UCB a un brujo, un yerbatero, Telmo Romero, porque Crespo era muy supersticioso, y Crespo también fue uno de los que descaradamente fomentó la corrupción. Él decía abiertamente: yo no tengo por qué robar porque yo tengo el Tesoro Nacional para mí. Él permitió la libertad de expresión en su régimen, pero lo permitió de una forma vergonzosa. Decía que papelito no tumba gobierno. Y ese desprecio de él permitía inclusive burlas como que yo soy el presidente más demócrata porque yo permito que la gente me diga ladrón y yo no le hago nada. Ese tipo de actitudes me parece también bastante negativas, y llegan hombres muy crueles posteriormente a él, como es Cipriano Castro, quien estando enfermo manda a matar
a Antonio Paredes, lo manda a fusilar, cuando en Venezuela estaba prohibida la pena de muerte desde la Federación, y por supuesto Gómez, que para muchos es un personaje polémico, pero Gómez se hizo muy conocido por la crueldad. Él le prometió a su mamá, ya prácticamente muriendo en 1923, que liberaría a unos sacerdotes detenidos en la Rotunda, pero no cumplió la promesa. Cuando un hermano se lo reclamó, le dijo, eso era una promesa hacia mi mamá. Ya mi mamá no está, no tengo que cumplir la promesa. Bueno, fíjate. Pero mira, se nos está acabando el tiempo, queda medio minuto, pero me gustaría un comentario final en torno a esto. Hay una frontera muy difusa entre el héroe y el villano para el imaginario popular. Entonces, de repente, lo que comentamos al principio, lo que se magnifica en el villano es el atreverse a hacer cosas. Es decir, no es valentía propiamente, es atreverse a hacer cosas que de repente nosotros no nos atreveríamos a hacer por razones morales, por razones, pero que en ese tipo de personajes pues quedan para la historia como alguien que hizo una cosa extraordinaria, pues. Además de la crueldad, ¿no? Con que hacían las cosas, ¿no? Sí, la villanía. Por supuesto, es un es algo que para que en un minuto es bastante difícil. Trataré de hacer un esfuerzo No, es simplemente dejar una idea fuerza ahí, pues. Pues bueno, la idea fuerza sería que precisamente la diferencia entre villano y héroe no es una frontera tan difusa, aunque esto da para un debate filosófico y hasta teológico. Creo que la razón es que en el caso del héroe es una persona que se esfuerza por enfocar la virtud, sobre todo la idea del sacrificio. Se considera que un héroe es alguien que se sacrifica, que pone su bien personal aparte por el de otros, mientras que un villano se considera una persona que se deja dominar por los vicios y por supuesto quiere el beneficio para él. No importa precisamente los demás, yo puedo pasar por encima de ellos para satisfacer mi gusto. Entonces, bueno, desde esa perspectiva de nuestra cultura, de nuestra sociedad occidental y cristiana, se consideraría que precisamente esa es la frontera, que no sería tan difusa si la gente tiene unos principios y unos valores claros. Si la gente sabe ejercer la virtud, sabe dónde está el heroísmo y dónde está la villanía. Y sabe Bueno, diferenciar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber venido para acá con nosotros a comentar todas estas cosas tan interesantes. Vamos a la pausa y regresamos. Sí, hay que hacer una consideración especial porque lo que se conocen como villanos en la historia, especialmente los personajes relacionados con la época de la independencia, es por lo que posteriormente se forjó como historia. Y una historia que se forjó para enaltecer a unos personajes frente a otros. Por supuesto, si hablamos de José Tomás Boves, es el más conocido, el asturiano, nosotros podemos precisar que fue una figura que utilizó la figura del rey y se atrajo una serie de actores sociales, sobre todo relacionados con las castas, y a quienes convenció para que le siguieran, ofreciéndoles aquellas propiedades que estaban relacionadas con la tierra, que era el centro motor de la economía en ese tiempo, y que además, por supuesto, tenían resentimientos con sectores de los blancos en lo que fue la Capitanía General de Venezuela. Entonces tenemos precisamente que tomar en cuenta que esa idea del villano, del malo en la historia, tiene que ver con una elaboración y con narrativas que se han hecho posteriormente. Por supuesto, fraguadas por conflictos bélicos entre grupos que tienen fuertes contradicciones. Pero inclusive dentro de la misma historiografía se habla también de los bandidos sociales, que son aquellos, y Boves tiene de ambas cosas, porque ¿qué es lo que hace un bandido social? Por supuesto trabaja o se desenvuelve dentro del campo, dentro del mundo campesino, y que para legitimarse utilizan imágenes como vengadores, y además con ello pretenden para que sus seguidores les sean leales, restituir lo que piensan ha sido expoliado por otros, como son lo que hizo Boves, que fue llevar a cabo saqueos y secuestros de propiedades territoriales y riquezas. Bueno, Manuel, aquí el principal villano y tirano es el tiempo.
porque se quedaron una serie de Bueno, nombres en el tintero. Por ejemplo, estábamos recordando después a Eustoquio Gómez, que acabó con todo el pueblo pregonero en la guerra del Táchira. Está Nereo Pacheco, el Ese- negro ese que sí. le ponía vidrio, Lo murió a los dicen en la rotunda, prisioneros, ¿no? en la rotunda, sí. Además le ponía brillo, se morían y además tocando arpa. Y él tocaba y arpa. mientras tanto él tocaba, exacto, arpa, qué desastre, ¿no? Bueno, pero eso no era en guerra, ¿no? Ni eran tampoco en combate. No, pero eso pues son eran- personajes que se recuerdan Claro, por su pero ya era por así su como ha habido villanía, pues. siempre en la historia de Venezuela, ¿no? Torturadores, personajes siniestros, ¿no? Pero bien interesante recordar eso, que nuestro siglo XIX, sobre todo, que fue un siglo de guerra, de revuelta, que significó la destrucción económica del país, ¿no? Y además que comenzó también desatando grandes diásporas en aquel momento de poblaciones que desaparecían, ¿no? Al paso de los caballos y estos guerreros. Bueno, había guerreros, pero había también estos personajes que se consideran villanos. Así que la Claro. historia de Venezuela Es rica en son, ambos. pero son mayores los héroes, ¿no? Pero también tiene sus villanos. Y esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.